Buenas, mi nombre es María Vargas y para entender un poco mejor lo que es el principio de Bernoulli, a continuación tenemos el siguiente ejemplo. El tubo mostrado en la figura tiene un diámetro de 16 centímetros en la sección número 1, que sería esa, y 10 centímetros en la sección número 2. En la sección número 1 la presión es de 200 kilopascales. En el punto 2 está 6 metros más alto que el punto 1. Entonces, si un aceite de densidad de 800 kilogramos sobre metros cúbicos fluye con una rapidez de 0,03 metros cúbicos sobre segundos, encuentre la presión en el punto 2 si los efectos de la viscosidad son despreciables. El primer paso que debemos de seguir para la solución de este ejercicio es darnos cuenta de los datos que nos da su enunciado. Por ejemplo, en la sección 1 tenemos la presión número 1, que son 200 kilopascales. En este caso lo llevamos a pascales, que son 200.000 pascales. El diámetro número 1, que tiene 16 centímetros, en metros serían 0.16 metros. Tenemos la altura 1, que si lo tomamos ya con nuestra línea referencial, diríamos que está como pegada al suelo. Puede ser para imaginarnos mejor nuestro eje de coordenadas, pues. Y bueno, en la sección 2 tenemos el diámetro número 2, que son 10 centímetros. En metros sería 0.1 metros. Tenemos nuestra altura 2, que el mismo enunciado nos dice que esta sección está elevada 6 metros luego de la altura 1. Entonces, como nuestra altura 1 es 0, nos dice que la altura 2 es 6 metros mayor. Entonces, la altura 2 igual a 6 metros. Adicional a esto, también tenemos la densidad del aceite, que son 800 kilogramos entre metros cúbicos. Y tenemos también lo que es el caudal, o flujo másico, o gasto también se le llama, que es 0,03 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, nuestra incógnita sería la presión que hay en la sección número 2, es decir, la presión 2. Podríamos llamarle también la presión final de este caso, de este ejercicio. Entonces, siguiendo con lo que es el principio de Bernoulli, nos dice que la presión en el punto 1 más la gravedad por la siguiendo con la ecuación o el principio de Bernoulli, nos dice que la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura en la sección 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad número 2 al cuadrado. Como podemos apreciar, en nuestra ocasión tenemos dos incógnitas que son nuestras velocidades, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces, para poder hallarlas, teniendo los diámetros, utilizamos lo que es la ecuación de continuidad, pero lo primero que vamos a denotar sería el área. Entonces tenemos que el área va a ser igual a pi por r cuadrado, que r sería el radio. Entonces sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, haciendo una sustitución, tendríamos que pi multiplica a lo que es el diámetro sobre 2 y todo esto al cuadrado. Nos daría un resultado de área igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Luego de eso, tenemos que flujo másico, o el caudal, o el gasto, va a ser igual al área por la velocidad. Hacemos un despeje que quedaría de la siguiente forma. La velocidad va a ser igual al gasto sobre el área, y esto a su vez lo podemos denotar como la velocidad 1 va a ser igual al gasto entre el área 1, pero sustituyendo
de la fórmula que ya tenemos de área, quedaría en que la velocidad va a ser igual al gasto sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces nos daría como resultado la velocidad 1, que va a ser igual a 4 veces el gasto sobre pi por el diámetro al cuadrado. Diámetro número 1, es decir, el diámetro de la sección número 1. Asimismo va a ser para la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a 4 veces el gasto entre pi por el diámetro 2 al cuadrado. Es decir, el diámetro que hay en la sección número 2. Entonces, bueno, ahora sustituyendo a la fórmula todos los datos que ya tenemos, la velocidad 1 va a ser igual a 4 por 0.03, que este sería nuestro gasto, entre pi por 0.16 al cuadrado. Por acá les puse las unidades para que se pueda apreciar la cancelación de ellas. Aquí tendríamos un resultado de 1,49 metros sobre segundos. Esta sería nuestra velocidad 1. Hacemos lo mismo para la velocidad número 2. 4 por 0.03, que sería nuestro gasto, entre pi por 0.1 al cuadrado. Nos da como resultado que la velocidad 2 sería igual a 3,81 metros sobre segundos. Ahora, regresando a lo que es la ecuación del principio de Bernoulli, para sustituir estas dos velocidades que ya tenemos, podemos despejar lo que es la presión 2. Entonces, la presión 2 va a ser igual a P1 más la densidad por la gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura 2 menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Acá podemos apreciar que tenemos estos factores que se repiten, entonces podemos hacer factor común. Entonces P2 va a ser igual a P1 más la densidad por la gravedad que multiplica a la altura 1 menos la altura 2, más 1/2 de la densidad que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Haciendo ya la sustitución de todos los datos de nuestra ecuación, quedaría así. P2 va a ser igual a 200.000 más 800 por 9.81 por 0 menos 6 más 1/2 de 800 que multiplica 1.49 al cuadrado menos 3.81 al cuadrado. Entonces, vamos a sacar primero estos resultados para luego hacer toda esta operación y que nos sea más sencillo. Entonces, 200.000 menos 47.088 menos 4948.92. Todo esto nos da un resultado de P2 va a ser igual a 147.963.08 pascales, que si los llevamos a kilopascales serían 147.963 kilopascales. Buenas, mi nombre es Carla López y voy a explicar la ley de Poiseuille. Por consiguiente, tenemos el siguiente problema que dice así. La arteria pulmonar que conecta el corazón con los pulmones tiene unos 8 centímetros de longitud y un diámetro interior de 5 milímetros. Si la tasa de flujo en ella debe ser de 25 ml sobre segundo, ¿qué diferencia de presión debe haber entre sus extremos? Considerando la viscosidad de la sangre igual a 1,70 por 10 a la menos 3 pascales. Como lo dice el enunciado, aquí tenemos una arteria pulmonar que conecta el corazón con los pulmones. Ahora bien, de acuerdo a los parámetros que nos dice el enunciado,
nos pide la diferencia de presiones que debe haber desde un extremo de la arteria a la otra, para que el caudal de sangre que fluye en dicha arteria sea igual a 25 mililitros sobre segundos. Pues ahora, agrupando los datos, tenemos que la longitud sería de 8 centímetros, la longitud de la arteria. El diámetro interior sería de 5 milímetros. Adicional a esto nos da el caudal, que sería de 25 mililitros sobre segundo. Adicional a esto tenemos la densidad de la sangre, que sería igual a 1,70 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo. Como el enunciado nos pide que calculemos la diferencia de presiones, recordando la ley de Poiseuille, estas diferencias de presiones se encuentran dentro de la ecuación. Esta ecuación de la ley de Poiseuille sería la siguiente, donde Q es igual a pi por el radio a la 4 por la diferencia de presión sobre 8 veces mu por la longitud. En este caso, como necesitamos encontrar las diferencias de presiones, podemos despejar el diferencial de presión de la ecuación. Entonces nos quedaría el diferencial de presión es igual a que el 8 veces mu por la longitud pasaría a multiplicar, lo que se ajustaría de la siguiente manera, siendo el diferencial de presiones igual a 8 veces mu por la longitud por Q entre el restante de la ecuación. Una vez obtenida la fórmula que nos va a permitir obtener los datos, lo que hacemos es sustituir los mismos dentro de la ecuación. Es importante recalcar que todas las unidades deben de estar basadas en el sistema internacional. Una vez aclarado esto, proseguimos con la resolución del problema. Por lo menos la longitud que tenemos, que es 8 centímetros, esta debemos convertirla a metros. Tenemos que el diámetro es 5 milímetros, pero ojo, esto no es lo que nos pide el problema. Lo que nos está pidiendo es el radio, y el radio es la mitad del diámetro. Ahora, con respecto al caudal, tenemos que son 25 mililitros, lo que hay que convertirlo a litros, lo cual debemos convertirlo a metros cúbicos. Una vez ya obtenida todas las conversiones pertinentes, acorde a sus unidades respectivas, procedemos a la resolución para obtener el resultado de estas diferencias de presiones. Es de esta manera que obtenemos que la diferencia de presión es igual a 221,6 pascales. Entonces, con esto podemos decir que la diferencia de presión de la arteria pulmonar es de 221,6 pascales para que el flujo o el caudal de la sangre sea igual a 25 mililitros sobre segundo.